Apocalipsis 16, del 12 al 21. Nos encontramos en la sexta y penúltima copa de ira de Dios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En el versículo 12 encontramos la sexta copa siendo derramada sobre un río en particular en el planeta Tierra donde habitamos. Qué cosa tan tremenda de que la sexta copa de ira sea derramada en un río donde tuvo inicio la civilización humana. En Génesis 2:14 encontramos por primera vez en la Biblia la mención del río Éufrates, que junto con el río Tigris, que desembocan ambos ríos en el Golfo Pérsico, dividen casi todas las provincias y las áreas geográficas más demoníacas que existen en todo el globo terráqueo de nuestro planeta, que existen en todo nuestro mundo habitado. Ahí particularmente en ese río Éufrates, se fundó la civilización humana, y ahí también va a terminar. Parecería como si hubiera sido un ciclo. Aquí comienza la humanidad, la historia es un ciclo, y volvemos a llegar al punto inicial donde todo comenzó. ¿Dónde comenzó? Todo va a terminar. El río Éufrates es un río particularmente distinguido en las Sagradas Escrituras, porque vuelvo a repetir, se inició ahí la humanidad, y además está dividiendo 2 áreas grandísimas que son Irán e Irak. Los 2 países donde se encuentran, de acuerdo a la Biblia, los principados y los demonios y la actividad demoníaca más grande de todo nuestro planeta. Al grado que ahí en el río Éufrates se encuentran atados, ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 9, 4 ángeles. No dice 4 demonios, dice 4 ángelos en el griego, ángeles, pero ángeles caídos, donde casi suponemos, ¿verdad?, que la actividad angelical de los ángeles caídos es diferente a la actividad de los espíritus de los demonios.
y que tienen diferentes áreas y bases de operación. Pero ahí en el río Éufrates ahorita están atados. Así como metes a una persona al Moloya de Juárez y lo encierras ahí y lo atan, y hay barras que no lo dejan salir y que le impiden manifestarse con libertad porque su composición molecular no puede atravesar las paredes de la prisión. Así la Biblia dice que en el mundo invisible espiritual existen prisiones, existen cadenas. Entre los ángeles, uno al otro se pueden oponer y se pueden tomar y se pueden pelear entre ellos. Y existe, igual que en el mundo físico, actividad también espiritual tremenda. Pues ahí en el río Éufrates, Dios amarró a 4 ángeles. La pregunta en esta noche es, ¿cuándo fueron amarrados esos ángeles? ¿En dónde está en la Biblia, en alguna otra porción que se nos revele? ¿Por qué esos ángeles, en segundo lugar, fueron amarrados? ¿Por qué no se les mandó al abismo? Y para poder entender que el 6º ángel derrama la copa sobre el río Éufrates, repito, donde están los 4 ángeles encadenados para matar a la tercera parte de la humanidad en la 5ª y en la 6ª trompeta, es importante que podamos escudriñar algunas otras porciones de la palabra de Dios. Por ejemplo, veamos en esta noche en Jeremías capítulo 51. Jeremías capítulo 51, la Biblia nos revela que en el río Éufrates se encuentran enterradas maldiciones grandísimas en contra de esta gran ciudad que vamos a comenzar a estudiar cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 18, que es Babilonia. Maldiciones en contra de Babilonia. Y es interesante que en el capítulo 16 de Apocalipsis, que estamos a continuación estudiando, se nos mencione que las aguas del río Éufrates se van a secar. ¿Qué pasa cuando se secan las aguas? Las maldiciones que están enterradas en el río Éufrates van a quedar totalmente evidenciadas y manifestadas y van a comenzar a tomar acción. Dice en Jeremías capítulo 51, versículos 60 al 64, estas palabras. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia. Todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás, así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Vemos pues que casi hace 2500 años, el profeta Jeremías lanza un libro que contiene las maldiciones en contra de una ciudad que fue destruida en el año 605-606 antes de Jesucristo. Pero hay un doble cumplimiento profético, porque cuando lleguemos ahora a Apocalipsis, vamos a encontrar en el capítulo 17 a 2 Babilonias. Una, la Babilonia o el poder religioso, y la otra, el poder político y comercial. Desde que la humanidad se inició en el libro del Génesis, en el capítulo 11, encontramos que Dios dio una orden a la humanidad que se dispersaran. En Génesis 9:1 le dijo Dios a Noé, después de que volvieron a repoblar la tierra después del diluvio, vayan por todas partes y dispérsense. Ya con el tiempo vamos a ver, y ahora que estudiamos, cómo Jafet fundó la raza caucásica, Cam fundó la raza negra, y Sem es el progenitor de los judíos y de los árabes. De los 3 hijos de Noé descienden todas las razas de la tierra, la caucásica, la amarilla y la negra. Pero ellos no obedecieron la voz de Dios y se quedaron ahí en Babel, en la tierra de los caldeos o en la tierra de Sinar. Y dijeron en Génesis 11, vamos a edificar una torre o un sigurat y vamos a hacer un nombre para nosotros. Y cuando ellos comenzaron a decirle a Dios, no queremos saber tu orden de dispersarnos, sino queremos
formar un nuevo orden mundial, queremos reunirnos aquí y levantar para nosotros, hacernos un nombre. Fue tan grande el enojo de Dios que dispersó en la Torre de Babel a los seres humanos, les cambió totalmente el lenguaje y ahí se inició la fundación de las naciones de la historia humana. Bueno, vamos a verlo más tarde, pero quiero ponerlos en estos antecedentes. La idea satánica que se inició en Génesis 11 de la raza humana conglomerada, conjugada alrededor de un hombre y un gobierno, es la misma idea, o sea, lo que no germinó por el juicio de Dios, la Biblia dice que va a germinar la misma idea antes de que venga Jesucristo por medio del anticristo. La idea de juntarse todos, un hombre, un gobierno, un banco, una moneda, un gobernante, es exactamente lo que el anticristo, el diablo, va a llevar a cabo antes de que venga Jesucristo. A través de su dirigente ya no va a ser Nimrod, sino va a ser el anticristo. La idea de que la humanidad se junte para formar un orden mundial sin tomar en cuenta a Dios. Y esto será la última idea y el último intento en que el ser humano se une para levantarse contra Dios, porque de ahí viene la guerra del Armagedón. Muy bien, ahora regresamos al libro de Apocalipsis y encontramos pues que el penúltimo juicio de Dios contra el mundo cae sobre el gran río Éufrates. Ya vimos pues de qué forma aquí la Biblia nos muestra que en este río hay una maldición tremenda y es precisamente junto a este río donde está el país de Irak, del famoso Saddam Hussein. Ahora dice la Biblia en el versículo 12 que el gran río Éufrates se va a secar. Y esto va a tener solamente un objetivo, para que después de que el río Éufrates, que mide 2.700 kilómetros de largo, es lo que mide el río Éufrates, y donde hay navegación y grandes barcos mercantes llevan por ahí mucha mercancía. El río Éufrates corre 2.700 kilómetros y casi corre por llanuras y algunas montañas. Es por esto que se va a secar, porque al secarse va a quedar totalmente, si ustedes tienen un globo terráqueo o un mundo, van a ver que aquí está Israel, aquí está Siria, aquí está Irak y aquí está Irán. Y ahí está en medio, desde el Golfo Pérsico hacia arriba, casi llegando hasta Rusia, el río Éufrates. Y del lado derecho se encuentran todos los reyes del Oriente o los países asiáticos, como son Japón, una isla, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Tailandia, Singapur, etcétera, etcétera. Y si ustedes ven en el mapa, van a ver que para que los reyes del Oriente o un ejército de 200 millones de personas, de acuerdo a Apocalipsis 9, puedan llegar a Israel, no podrían atravesar Irán, Irak, si el río Éufrates no estuviera seco. Ahora, lo admirable de esto es lo siguiente. Como este evento, cuando se seque el río Éufrates, tiene que ser antes de la Tercera Guerra Mundial y antes de la batalla del Armagedón, que es lo mismo, encontramos algo tremendo. El día 13 de enero de 1990, el periódico Indianapolis Star, o la Estrella de Indianápolis, llevaba este encabezado. Repito, el 13 de enero del año 1990. Decía así el periódico: Turquía cortará la corriente del río Éufrates por un mes. ¿Qué cosa era lo que estaban tratando de decir? Que una gran reserva de agua se había construido en Turquía, y al estar llenando esta reserva, la corriente del río Éufrates se había detenido por un mes para construir un gran muro de concreto que va a servir como canal. Este proyecto ya fue realizado. Ya fue realizado, y con esta nueva presa, Turquía tiene ahora la facilidad de detener el flujo del agua del río Éufrates en cualquier día que al gobierno turco se le dé la gana. Las condiciones, hermanos, para el cumplimiento de la profecía Apocalipsis 16:12 ya están totalmente realizadas.
Algo que va a ser cumplido y que fue escrito hace 2000 años. Ahora, esto es tremendo a la luz de la palabra profética, porque vuelvo a repetir, ya se puede secar el río Éufrates, y en cuanto se seque el río Éufrates, van a comenzar a venirse los reyes del Oriente. Y para que los reyes del Oriente vengan a pelear y a citarse en el área geográfica del Valle del Meguido o del Valle de Josafat, es necesario, repito, que pasen por Irán, que pasen por Irak y que pasen por Siria. O sea que Siria, Irak e Irán van a estar unidos con los reyes del Oriente. Los chinos y los japoneses se van a juntar con Saddam Hussein y se van a juntar también con el ayatollah que está ahorita en Irán y se van a juntar también con el presidente Assad de Siria, y todo para que se cumpla Zacarías 12, reuniré los ejércitos del mundo contra Jerusalén. Zacarías 14:1, reuniré los ejércitos del mundo contra Jerusalén. A Lucas capítulo 21, Jesucristo dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed que su tiempo ha llegado al fin. Todas las profecías están ya siendo conjugadas, todo se está armando y está delante de nuestros ojos, todas estas cosas formadas por la palabra de Dios. Ahora dice el versículo 13 que Juan el apóstol, autor de Apocalipsis, vio salir de la boca del dragón, o sea, de Satanás. Vio salir de la boca de la bestia, o sea, el anticristo, y de la boca del falso profeta. Aquí tenemos la Trinidad satánica. La Trinidad diabólica, el diablo, el anticristo y el falso profeta. 3 espíritus salieron de sus bocas a manera de ranas, espíritus de demonios, con el propósito de hacer milagros, señales en todo el mundo. Pero estos 3 espíritus van derechito a los gobernantes del mundo, a los presidentes de los gobiernos, a los reyes de la tierra, con el propósito de que todos los gobernantes y que todas las naciones y que todos los gobiernos tengan una sola idea: ir todos y dirigirse a el Valle del Meguido, ahí en Israel, para pelear la tercera guerra mundial. Sabemos que no van a poder ir el presidente de México, ¿verdad? Ni tampoco el presidente de Estados Unidos, ni el de Guatemala, ni América del Sur, porque, de acuerdo a la Biblia, aunque no está escrito, la supremacía del poder político de los últimos tiempos va a radicar en Europa, en Asia y en el Medio Oriente. Tal vez, como Estados Unidos, ni América del Sur, ni México figura en el plan de Dios, lo más probable es que seamos volados o desaparecidos en una hecatombe o en una catástrofe nuclear. Que algún submarino soviético que todavía andan dándole la vuelta ahí al Atlántico destruya Estados Unidos o manden algo sobre Washington y que juntamente nosotros nos vayamos de por medio. Pero como no figuramos nosotros aquí, más que los cristianos, desde luego, ¿verdad? Pero no geográficamente hablando, entonces Estados Unidos, México, Sudamérica desaparecen y queda solamente en el programa profético de Dios, vuelvo a repetir, toda la parte norte, meridional, oriental de Rusia, Europa occidental y oriental, el norte de África y el Asia menor. Cuando la Biblia menciona 3 espíritus comenzando a salir para controlar a los presidentes, nos damos cuenta que actualmente ya hay más de 150 naciones en el mundo. ¿Cómo pueden 3 espíritus, en primer lugar, controlar a 150 reyes o gobernantes o dictadores, etcétera, etcétera? Si eliminamos Estados Unidos, México, Canadá, Alaska y todo lo que está en América del Sur y nos quedamos nada más con aquellos, nos quedamos con 60, 70 reyes. De todas maneras, 3 espíritus no pueden. Pero Efesios 6:12 nos describe que el mundo espiritual demoníaco está organizado. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernantes o gobernadores de las tinieblas, cosmocratos en el griego, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En Daniel 10 encontramos que un ángel que fue enviado desde el tercer cielo a la tierra, ahí a la tierra de Babilonia donde se encontraba Daniel con la respuesta de Dios, fue interceptado por un principado, un jefe. La palabra príncipe es jefe de muchos.
es el que sigue del rey. Satanás es el rey, tiene príncipes y aparentemente son varios príncipes, no sé si son 5, 6 o 7, parece que son 7 principales principados. Pero cada país, de acuerdo a la Biblia, tiene un principado, que es el jefe o el gobernante que le rinde cuentas a Satanás de México, de Estados Unidos, de Italia, de cada país. Y después, abajo de los principados hay gobernantes. Como así hay un presidente, hay gobernadores y también hay presidentes municipales, así están organizados las huestes espirituales de maldad. Concluimos de que estos 3 espíritus de demonios son 3 jefes que han de tener a su disposición a miles de espíritus, y entonces cada espíritu que ha salido aquí de Satanás, del anticristo y del falso profeta, son 3 espíritus controlando a más de 100 demonios que van a ser los que van a meterse en los espíritus y en el alma de cada presidente de cada país y de cada rey, porque en ese momento todas las naciones estarán políticamente en contra del Dios de la Biblia y en contra de todo lo que sea cristianismo. Vendrán tiempos peligrosos, escribió el apóstol Pablo. Ahora bien, dice la Biblia que estos espíritus de demonios van a ser señales. Y cuando encontramos en la Biblia el poder de los demonios y el poder de Satanás, encontramos las siguientes características respecto a el ocultismo que está tan de moda actualmente y del cual el señor Raúl Velasco se ha encargado en un programa de televisión de propagar y de promocionar. El ocultismo se divide en 4 áreas principales, que son la superstición, la adivinación, la magia y el espiritismo. Dentro de la superstición encontramos escapularios, la señal de la cruz, el agua bendita, pasar debajo de escaleras, piso número 13, gatos negros. Todas estas cosas que son supersticiosas o supersticiones son de carácter demoníaco. La palabra superstición se tradujo en el libro de los Hechos en el griego como religión, en Hechos 17. Y ahí cuando encuentran que Pablo llega a la Areópago en Atenas y les dice a los griegos, en todo observo que son muy religiosos porque pasando por vuestros santuarios encontré esta inscripción al Dios desconocido. La palabra que usó Pablo, religiosos, es phobos daimon en el griego, que significa miedo a los demonios y que se tradujo religioso. ¿Quién es una persona religiosa? Una persona religiosa es la persona que se santigua, se echa agua bendita, se hinca, se va a hacer limpias, pero está metido totalmente en supersticiones. Que no comer carne en 40 días, que llevarle flores a los muertos, que llevarle comida. Todo esto es superstición y encaja dentro del ocultismo de acuerdo a la revelación de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar tenemos la adivinación, y aquí encontramos la bola de cristal, las cartas tarot, las cartas españolas, la lectura del café, las tablas Ouija, todo lo que sea adivinar, los horóscopos de los periódicos, todo lo que sea predecir el futuro fuera de la palabra de Dios está dentro del área de Satanás. En tercer lugar, la magia. Aquí están los encantamientos, el vudú, los hechizos, los conjuros y las limpias. De todo esto vamos a hablar en el Seminario de Liberación por los más grandes expositores del ocultismo, de acuerdo a la Biblia, en estos tiempos, el doctor Hammond y el doctor Marzulo. Va a ser un banquete el que estos hombres de Dios nos van a venir a dar respecto al ocultismo. Y en cuarto lugar, el espiritismo. Aquí tenemos a las apariciones, la aparición de la Virgen de Guadalupe, la aparición de la Virgen de Lourdes, la aparición de Juan Diego, la aparición de San Juan Bautista, la aparición de San Juan Crisóstomo, la aparición de todo lo que sea apariciones, todo lo que sea mediums o sesiones espiritistas donde se les hace hablar los espíritus, y me está hablando el espíritu de Juan Diego, el espíritu de Cuauhtémoc. No es ni Juan Diego ni es el espíritu de Cuauhtémoc, son espíritus de demonios. En segundo lugar, existen en el ocultismo 2 formas de energía. 2 formas de energía en el ocultismo. Así como hay el poder gravitacional y el poder electromagnético en la física, y hay fuerzas operando en la física, hay fuerzas, dice la Biblia, operando en el mundo invisible. Y las 2 formas de energía en el ocultismo son el efecto psi-gamma y el efecto psi-kappa. Son palabras griegas. El efecto psi-gamma viene del griego hig noskein, que significa
conocer nada más. Y esta es la energía o la habilidad demoníaca que Satanás le da a algunas personas para que usen supuestos poderes extrasensoriales y poder descubrir el secreto del pasado, del presente o del futuro. En el mundo de la parapsicología se le bautizó al efecto psi-gamma con el nombre de percepción extrasensorial. Esto es un efecto o una energía satánica. Esto no es verdad de fuerza ni es poderes inherentes de nosotros, ni tampoco es algo que heredes de Superman o de He-Man. Son poderes otorgados y transmitidos directamente por Satanás. Y el efecto psi-kappa, del griego kinein con K, significa literalmente moverse. Y en este efecto, en esta energía, es una habilidad demoníaca para mover o influenciar objetos o personas. Por ejemplo, Uri Geller, el judío, usaba o tenía la energía psi-kappa, porque tenía facultades para a larga distancia mover un reloj, atrasar un reloj, alterar el mecanismo de un objeto, y así como hay aviones que dicen, pasó un ovni, y hubo una fuerza electromagnética que hizo que se movieran las agujas o que la brújula apuntara para otro lado porque era mucho más fuerza que lo que nos rodea en la capa terrestre y que fueron extraterrestres. La Biblia dice son efectos psi-kappa energetizados por espíritus y ángeles caídos que afectan la materia física. En América se le conoce como la psicoquinesis. En Europa se le conoce como la telequinesis, a los efectos de energía psi-kappa. Y finalmente hay 5 áreas en que los efectos del ocultismo se manifiestan en un individuo. Aquí estoy dándoselos de una forma resumida. Ahora en el Seminario de Liberación vamos a abarcar detalladamente cada área del ocultismo. Hay 5 efectos o consecuencias principales para las personas que están como este señor Maussan con los ovnis y Raúl Velasco con todas las cosas que trae, que los cristales y que el electromagnetismo, y no saben estas pobres personas en la ignorancia de la Biblia que están verdaderamente pisando los terrenos de Satanás. Pero hay 5 efectos que se manifiestan tarde o temprano en todas las personas que practican las limpias, la brujería, la telequinesis, los efectos psi-kappa, la energización, concentrarse para hablar con otros seres planetarios, irse a Costa Rica al Congreso de los OVNIs. Son 5 efectos. Número 1, oposición y odio contra Dios, la Biblia y la oración. Es una oposición tremenda de estas personas. Yo lo noté cuando estuvimos en el programa de Nino Canún en la televisión. En ese programa, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, si fue el fanatismo no fue el de los fantasmas. En ese programa había 8 brujos, así, pero yo me sentía como angelito rodeado así, pero de puros malosos. Pero parecía, así me dijeron que eran de los más gruesos de México. Y estaban ahí los 8 brujos y cada uno, y entre ellos ahí baratándose y que los fantasmas y que la telequinesis y que tantas barbaridades que estaban diciendo. Y en cada intermedio, cuando sale la atención, ¿y usted qué opina? Cuando ya no nos vemos nosotros, venía Nino Canún y me decía, no use la Biblia, le prohíbo usar la Biblia, ya no saque la Biblia. Iba con la gente y les decía, no quiero que nadie use la Biblia, ninguno que traiga la Biblia le hagan preguntas. Un odio tremendo en contra de mí y me quitaban el micrófono y no me dejaban hablar. Y si no hablaba y decía, la Biblia dice esto, no hubiera tenido oportunidad de poder hablar, porque estaban todos ahora sí me echaron bola, pero feo. Es un odio a la Biblia tremendo y te ven, no te imaginas, pero es una cosa, un antagonismo que no puede ser de origen natural. Y también hay muchos cristianos que están oprimidos o que están todavía haciéndoles limpias y que vayan a practicar estas cosas, que comienzan a encontrar dificultad de leer la Biblia y también tienen problemas para poder orar. Cualquier fuerza que quieres leer la Biblia y no puedes, y quieres orar y no puedes, son fuerzas invisibles, demoníacas, de maldad, operando en tu mente. Y esto es tal vez por la película que viste ayer,
tal vez por la película de terror que viste hace 2 semanas, o tal vez por alguna experiencia que tuviste, o levantaste por ahí un libro de brujos, o tal vez en tu casa tengas un anatema o una maldición, o algún disco de Prince o de los Beatles o de Elvis Presley o no sé de quién que pueda estar atrayendo demonios y que comiencen a manifestarse en problemas de lectura de la Biblia y de concentración en tu vida espiritual. La segunda área se manifiesta en que el carácter de la persona cambia. El carácter de la persona cambia. O sea, la persona se comienza a comportar casi siempre violenta. Más que nada en su hogar, en su vida privada, miserable, antisocial, con ideas de suicidio, deseos de quemar la piromanía o causar incendios, deseo de tomar alcohol, deseo de drogarte, deseo de tomar pastillas anticonceptivas, deseo de tomar pastillas tranquilizantes y deseos de asesinar o de matar a alguien. Todas estas emociones del ser humano son no naturales, son antinaturales, todas son de origen demoníaco. Sobre todo cuando se manifiestan ya en una proporción de carácter compulsivo o de algo totalmente que ya no puedan ni siquiera controlar, cuando se manifiestan ya en una proporción de carácter compulsivo o de algo totalmente que ya no puedan ni siquiera controlarlo y que sea también de obsesión u obsesivo. En tercer lugar, en enfermedades mentales. Estas personas son personas con depresiones muy profundas, con neurosis crónica, problemas nerviosos constantes, necesitan tener pastillas para dormir, por ejemplo. Si tú usas pastillas para dormir o pastillas para despertarte o cualquier tranquilizante que tú me menciones, que una cosita así de Valium, hermano, una cosita así de Secotán, una cosita así, esa chiquilililililita que te estás metiendo, está abriendo la mente a la invasión espiritual de demonios y de ángeles caídos a tu propia alma. Dios está en contra de que un hijo suyo use ningún tipo, pero es que a mi hijo le recomendaron, quítale las pastillas tranquilizantes, tíralas, jamás en tu vida vuelvas a tomar un chocho de tranquilizantes, porque la palabra tranquilizante viene del griego farmaco, de ahí viene la palabra brujo, y de ahí viene la palabra drogas, farmaco, de ahí viene la palabra farmacia en el latín. Es drogas, es una droga y la droga le abre las puertas a los demonios y a la opresión mental en tu vida. Estas personas acaban frecuentemente en hospitales psiquiátricos, la mayoría de ellas. En cuarto lugar, cambia la voz y la personalidad. Las personas con problemas y involucradas en la parapsicología, etcétera, etcétera, comienzan a manifestar múltiple personalidad o desdoblamiento de la personalidad, como le llaman en el lenguaje de la psicología. También le llaman esquizofrenia, que significa mente dividida. Actúan de una manera en la mañana, actúan de la manera otro, les cambia al otro día el carácter, al otro día tienen otra idea, al cuarto día les cambia otra cosa y tienen una multiplicidad de personalidades. Esta esquizofrenia es 100% demoníaca. Y son personas, vuelvo a repetir, involucradas en el ocultismo. Y en quinto y último lugar, existe también en estas personas aparentes poderes psíquicos. Aparentes, vean la palabra que usé, aparentes, porque no son poderes psíquicos. Llega el señor Velasco y le dice a una persona, ¿y usted qué nos viene a decir? Pues dice que yo tengo poderes para leer la mente. Y le tapan los ojos a esa persona. Otro le dice, pues yo tengo poder para, con los ojos tapados, leer esta carta. Y ahí mismo en público la tapan y muchas de estas personas efectivamente leen y efectivamente ponen las manos sobre un libro sin que tenga el sistema Braille, con los ojos vendados y te leen lo que está en el libro. Otros dicen que tienen poderes de telepatía, otros dicen tengo poderes para hipnotizar. Ni la telequinesis, ni la telepatía, ni el poder para leer con los ojos vendados, ningún poder psíquico viene de Dios, vienen todos de Satanás. ¿Cómo obtuvo esa persona esos poderes? Por herencia. Son pecados
que te alcanzaron de tu abuelo, de tu mamá, alguien por allá en tu cuarta generación, tu bisabuelo, tu mamá o tu papá o tu abuelo fueron brujos o mediums o espiritistas y tú recibiste esos espíritus que están manifestando. Si tú eres cristiano y aceptaste a Jesucristo y comienzas que tengo poder en esas cosas, el cristiano tiene que hincarse y renunciar a ellos. Renuncio, yo no sé de quién le dices a Dios, pero de la maldición que heredé de poderes psíquicos, que no son de Dios, son de Satanás. Señor, renuncio a ellos, no quiero ninguna de estas cosas, quiero ser usado por ti, ahora dame tú tus dones. Los dones de Dios son diferentes a los que da el diablo, y quiero, Señor, lo que no sea tuyo, que me lo quites bajo la sangre de Jesucristo. Es la única forma de poder librarte de estas aparentes poderes y señales que están estudiando en la televisión y que tanta curiosidad les atrae a los seres humanos, pero sucede igual que con la teoría de la evolución. Nadie podrá comprobar jamás como ciencia la evolución, porque la teoría de la evolución no es científica. ¿Por qué? Porque para que sea científica, alguien tendría que demostrar que hubo evolución en un laboratorio. Todo lo científico tiene que ser repetitivo. Y lo mismo pasa con el área de la parapsicología. Como nadie puede ver el mundo, sino que se alcanzan a ver manifestaciones, apariciones, objetos, un santo que le sale sangre, una voz que dijo, un espíritu que dijo que era Juan Diego. Y como todo pertenece al área de lo por eso se llama ocultismo, porque es oculto a los 5 sentidos físicos, la Biblia nos corre la cortina y nos muestra y nos dice, no son ni voces, no es ni Santa Gertrudis, ni la Virgen de Guadalupe, ni el Santito, todo está actuando para engañar a la humanidad y prepararlos a adorar al anticristo. Y nosotros no somos hijos de las tinieblas, ya basta que los cristianos sigan creyendo esas cosas. Aunque son reales y algunos son fraudes, otros no son fraudes, ya basta que el cristiano crea, ya siendo cristiano, ir a ver a un brujo, tomar pastillas tranquilizantes, ir a ver a un parapsicólogo, a que te hagan acupuntura. Ahora hasta los cristianos traen acupuntura. En el seminario vamos a hablar de la acupuntura, el origen y por qué la Biblia prohíbe que el cristiano se involucre en cualquier ciencia experimental. La acupuntura no es científica, es una ciencia en experimento, pseudociencia, porque ni siquiera puede ser clasificada como ciencia y casi ya está prohibida en más de 8 estados de la Unión Americana, porque ni siquiera tiene científico, ni tampoco se ha demostrado anatómicamente que pueda funcionar. Es pura autosugestión diabólica. Quítate las agujitas ya. Identifícate. Pero con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice la Biblia, en el versículo 15, he aquí vengo yo como ladrón. Cristo introduce sus palabras entre la posesión demoníaca de los reyes de la tierra y el ocultismo de la tierra y la batalla del Armagedón. Y Jesús, antes del Armagedón, dice, vengo como ladrón. Dichosos y felices, o bienaventurados, el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí encontramos a Cristo anunciando su segunda venida, y lo primero que dice es, vengo como ladrón. Vamos a compararlo con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Algo muy interesante vamos a descubrir aquí, porque aquí dice, vengo como ladrón. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Ya vieron? Y aquí dice, vengo como ladrón. En otras palabras, la Biblia nos dice a los cristianos que Cristo no debe venir para nosotros como ladrón. Pero aquí en Apocalipsis dice que Él viene como ladrón. Entonces, si Él viene como ladrón, ¿para quiénes viene como ladrón? Aquí lo dice, para los que no están velando cuando Él venga, ni tampoco estén limpios en sus ropas. Estos, dice 1 de Juan 2:28, se alejarán de Él avergonzados. Es tremenda la revelación bíblica. El cristiano no va a ser sorprendido por Cristo como ladrón. ¿Por qué? Porque vamos con mucho tiempo de anticipación, aunque no sabemos ni qué día, ni tampoco sabemos a qué hora, porque ni los ángeles lo saben. Sí sabemos que ya viene en cualquier momento. Y los que, 1 Juan 3:3,
tienen esta esperanza, los que están convencidos que vienen, se purifican a sí mismos, así también como Él es puro. Así que la única evidencia que tú tienes en esta época que vivimos de que realmente eres cristiano es tu vida de pureza delante de Dios. Si tú te dices cristiano y estás en fornicación de hace 6 meses, te dices cristiano y vives en adulterio, te dices cristiano y vives una vida doble, te dices cristiano y no has dejado tu amante, te dices cristiano y estás robando, te dices cristiano y eres una tranza, te dices cristiano y no pagas. Si tú tienes pecados o hábitos en tu carácter que estés habituado a repetirlos o hacerlos, dice la Biblia en 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no puede practicar el pecado. El cristiano puede caer, sí puede caer, ninguno está exento de caer, pero el cristiano no se queda tirado, el cristiano se levanta, el cristiano se lava, el cristiano se sube al caballo, se toma la espada, toma el escudo de la fe, se coloca el casco de la salvación y sigue peleando la buena batalla de la fe, creyendo que la sangre de Cristo le ha limpiado y con la convicción de que no se va a volver a caer al caballo. Pero el no cristiano ahí está tirado en el suelo, en el lodo así, como los puerquitos, nadando en el lodito así, rico así, chapoteando en el lodo. Les gusta el lodo, como el perro regresa a su vómito y la puerca a revolcarse en el lodo. Así es la persona que no es cristiana. ¿Por qué el perro regresa a su vómito y por qué el puerco regresa a revolcarse en el lodo? Porque el perro, para que no pueda regresar a su vómito, necesita dejar de ser perro. ¿O no? ¿Por qué el perro regresa a su vómito? Porque es perro y porque nació perro y porque todos los perros tienen esa costumbre. ¿Por qué el puerco le encanta el lodo? ¿Por qué el canguro no le gusta el lodo? ¿Por qué la jirafa no? Porque solamente la naturaleza del puerco. Para que el puerco deje el lodo, necesita convertirse en rinoceronte o en gato o cambiar su naturaleza. Y para que el no cristiano deje de vivir en el lodo, necesita cambiar su naturaleza. ¿Por qué él regresa? ¿Por qué regresa a su vómito? ¿Y por qué regresa? Porque nunca fue cristiano. Hace 2 martes estaban unos gringos por ahí, nos abordaron los pastores y llega muy belicoso este hombre. A ver, quiero demostrarle que la salvación se pierde, me dice. Le digo, ¿cómo que se pierde? ¿Qué está usted hablando? Mire, no sabe, no tengo tiempo. No, aquí, y me comienza a enseñar versículos fuera de contexto, ¿no? Y le muestro 1 de Pedro 2, del 18 al 22. A verle aquí lo del perro y lo del vómito. Le digo, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el perro regresa a su vómito? Contésteme. No me supo contestar, yo le contesté. Le dije, ¿por qué es perro? Le dije, ¿por qué un cristiano? El que me decía, es que yo conocí a un cristiano que está ahorita ya alcoholizado y fue a la iglesia y hasta predicaba. Le dije, ¿por qué cree que regresó y por qué cree que no se ha levantado? Porque siempre fue perro. Porque nunca su naturaleza fue cambiada. Si hubiera sido cambiada su naturaleza, algo le hubiera molestado. No, yo no puedo seguir viviendo así. Oh, perdóname, Padre, me he alcoholizado, he fornicado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Oh, Señor, ten misericordia de mí como lo tuvo con David, con Abraham, con Salomón, con todos los grandes hombres que pecaron, pero se levantaron. Esa es la diferencia. El que es salvo, Dios no lo deja, lo levanta, porque aunque el justo cayera, Jehová sostiene su mano. Pero hay tanta gente que malinterpreta la Escritura por no tener una exégesis adecuada, principalmente sobre la base que es el pacto de sangre. Toda persona que llegue y me dice, la salvación se puede perder, siempre le pregunto, ¿conoces el pacto de sangre? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Con moronga o con tacos? Es una ignorancia increíble de las doctrinas de la Biblia. No saben ni en qué está basada la salvación. Jesús dice en el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hermanos en Jesucristo, la Biblia nos describe claramente que antes de que el Señor Jesucristo venga al mundo, va el mundo a estar dividido en 4 bloques políticos. 4 bloques políticos militares. El primer bloque que la Biblia menciona para la formación del último gobierno mundial se llama la Confederación del Norte, de la cual va a formar parte Rusia. Algunas naciones que han sido divididas y que están ahorita como repúblicas independientes de Rusia, principalmente Magog, Mesec y Tubal, que es la región de Rusia y de Ucrania actualmente en el mapa geográfico. En segundo lugar, la Biblia habla aquí en Apocalipsis de los reyes o la confederación del Oriente. Aquí tenemos a China, Corea del Norte, Japón y algunas naciones del Asia.
En tercer lugar tenemos la Confederación Árabe, mencionada en Daniel 11:40, en el conflicto con los Estados Confederados de Europa, en la Biblia como el Rey del Sur. Y en cuarto lugar tenemos la Confederación Europea, las 10 naciones que van a gobernar la mayor parte de Europa, Asia, el norte de África y Asia Menor y parte del Oriente, gobernadas por el Anticristo. Pero la Biblia nos dice que, veamos Daniel 11, para leerlo con nuestros propios ojos. Esto a la luz de Apocalipsis 16 es tremendo, porque aquí en el libro de Daniel, la Biblia nos describe en el capítulo 11, versículo 40, vamos a leer el versículo 44, noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. El anticristo aquí está en Europa, tal vez en alguna junta cumbre con algunas naciones, y de repente le avisan que están cruzando el río Éufrates, o que se aproxima un ejército tremendo de millones de asiáticos que están caminando en caballos o en camellos o en lo que vayan a ir, pero no va a ser en aviones, y que están tratando de cruzar el río Éufrates. Daniel 11:44, comparado con Apocalipsis 16:12, cuando los reyes del Oriente vienen, son 2 versículos principalmente que conjugan. Aquí lo atemorizan las noticias de que los reyes del Oriente están viniendo hacia el Valle del Megiddo. Dice el versículo 44 de Daniel 11, que entonces saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahí el anticristo se dirige hacia el Valle del Megiddo, a donde van los reyes del Oriente, a donde va a bajar Gog y con sus aliados, Magog, Etiopía, Turquía, Alemania, etcétera, etcétera. Y ahí se van a conjugar la Confederación del Norte, la Confederación Asiática, la Confederación Europea y la Confederación Árabe, todos en el Valle del Megiddo, y la carnicería que habrá en la Tercera Guerra Mundial será a tal grado que la sangre alcanzará los frenos de los caballos. Esto se describe en Ezequiel capítulo 39 y en Apocalipsis capítulo 19, el gran banquete y la carnicería del final de la guerra del Armagedón. La palabra Armagedón, monte de la matanza, es el lugar final. Después hablaremos con más detalles acerca del Armagedón, donde la última guerra mundial será librada. Y finalmente dice el versículo 17, que el séptimo ángel derrama su copa por el aire. Y aquí se acaban los juicios de Dios. Una gran voz en el templo dice, hecho está. Y entonces hay relámpagos, voces, truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Por favor, comparen esto con Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 14. Y aquí en Zacarías dice que cuando el Señor Jesucristo venga al mundo, Zacarías 14, versículo 2 en adelante, yo reuniré a todas las naciones. Vean nada más, hermanos, la armonía de toda la Biblia. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Quiénes son todas las naciones? La Confederación del Norte, los países, la Confederación Árabe, la Confederación Asiática y la Confederación Europea. Todas las naciones se van a reunir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio. El resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. Esto coincide perfectamente y encaja con Apocalipsis 16,
15, el gran terremoto. ¿En dónde? En la gran ciudad de Jerusalén. Inmediatamente, dice Apocalipsis, después del Armagedón, un terremoto que partirá Jerusalén. Y Zacarías dice que después del Armagedón, Jesucristo posa sus pies en el monte de los olivos y un valle se hace. ¿Qué cosa es? Algo que raja la tierra para que se haga un valle tan grande que se divide una montaña, un terremoto. Habemos pues la conjugación y la armonía de cómo todos los profetas, tanto hebreos como también del Nuevo Testamento, describen todos los detalles. Esta es la evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. El lugar de la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón, el Valle del Meguido tiene 32 kilómetros y 80 kilómetros de ancho. 32 kilómetros de largo, 80 kilómetros de ancho. Napoleón Bonaparte dijo estas palabras cuando estuvo personalmente donde se va a pelear la Tercera Guerra Mundial. Aquí es el sitio ideal para que se acabe la humanidad. Palabras proféticas de un gran militar, estratega y emperador francés que dijo proféticamente en dónde se pelearía la Tercera Guerra Mundial. Y finalmente dice la Biblia en el versículo 20, todas las islas huyeron. Estos terremotos, hermanos, van a acabar con toda la formación ecológica del planeta Tierra. Los montes no fueron hallados. Imagínense ustedes el movimiento tremendo, drástico, sobrenatural de las capas terrestres que haga que el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, vean esto, ninguna montaña va a quedar así. Nadie va a alzar los ojos y no vas a ver ninguna montaña. Todo lo que es montaña va a ser totalmente devastado y va a quedar nivelado en el suelo. El único monte que va a quedar de pie es el monte de Sión. Y desde ahí Jesucristo va a gobernar el mundo mientras todas las islas y todas las montañas serán derribadas. Esto es precisamente lo que el profeta Isaías en el capítulo 24 profetizó respecto a esta gran magnitud del terremoto. Dice Isaías 24, versículo 4 y 5, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Versículo 19 y 20, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Esto es, pues, la palabra de Dios, palabra profética, palabra armoniosa, palabra inspirada por el Espíritu Santo, para que no andemos ahí con las cartas tarot, la bola de cristal, espíritu, espíritu, dime, espejito, espejito, ¿quién es la mujer más bonita del mundo? Y para que no andes con vanidades y para que entendamos y seamos testigos de que todo el panorama geográfico, comercial, político, religioso está escrito con detalles en las Sagradas Escrituras. Y tú le hablas de esto a la gente que no conoce la Biblia y todavía le creen a Nostradamus. Le creen al brujo, le creen a los de Tepoztlán, a los de Catemaco, le creen a Benítez, el del caballo de Troya, le creen a todos. Y cuando les dices que aquí está, dicen, ay, yo no sabía. Y se impactan y entienden que realmente la Biblia es el libro donde se encuentra la máxima revelación de las únicas verdades absolutas y eternas del único Dios vivo y verdadero, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en una cruz y dar su sangre para que nosotros tuviésemos el perdón de pecados y la vida eterna. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Bendito sea, Señor. Porque tú eres el Dios que pone en orden el principio y el fin. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres el Dios todopoderoso que nos has mostrado tu plan en la historia, porque la historia humana es tu historia. Porque a través de las páginas de la historia vemos tu mano soberana,
tu intervención divina operando en un mundo de seres humanos que siguen en rebelión y que morirán en sus pecados por su obstinación, su soberbia, su terquedad y su orgullo de querer vivir sin tomar en cuenta al Dios de la Biblia. En esta noche tú has pecado y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y en esta noche Dios te manda, por cuanto ya pagó Él en la persona de su Hijo por tus pecados, con la sangre de Jesucristo, Dios te manda que te arrepientas, que te des vuelta de tu manera de vivir, y como tú sabes que no puedes dejar la forma en que estás viviendo, Él te dice esta noche: yo te ayudo. Dame la mano y yo te saco de ese pozo donde te encuentras. Confía en mí y cambiaré tu naturaleza. Haré que ames lo santo y que aborrezcas el mal. Y haré que ames el bien con todo tu corazón. Él es el único Dios que puede cambiar la naturaleza humana y el único que puede perdonarte tus pecados. En esta noche entrégale tu vida a Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Los tiempos que vivimos son peligrosísimos. Ya se oyen los cascos del Apocalipsis en el cielo. Ya no tarde en venir Jesucristo a este mundo. Haz la paz con Él en esta noche, por medio de su sangre. Todos ustedes que en esta noche quieran invitar a Jesucristo por primera vez a su corazón, ahí desde tu lugar, repite estas palabras: Señor mío y Dios mío, estoy maravillado que en la Biblia pueda encontrar tantas piedras preciosas. Qué belleza de historia nos das, con qué exactitud se cumplen tus profecías. Ahora conozco que tú eres el único Dios vivo y verdadero, que antes vivía engañado por el diablo, a través de otras cosas que yo no conocía con quién me estaba metiendo. Mas ahora te pido perdón, porque en mi ignorancia seguía a Satanás. En esta noche creo en Jesucristo, creo en su sangre, creo en su muerte en mi lugar y creo en su resurrección a los 3 días, y que ahora vive eternamente a tu lado sentado, Señor, intercediendo por mí. Señor Jesucristo, te invito a mi corazón. Sálvame de mis pecados, dame la vida eterna, cambia mi naturaleza pecaminosa, hazme una persona santa delante de ti, porque te lo pido y te doy las gracias en tu nombre maravilloso, Señor Jesús. Amén.